Sobre el tema de la evaluación, que ciertamente muchos ya nos estábamos preguntando cómo mismo se va a llevar, cómo vamos a hacer, una serie de interrogantes, y yo sé que se les va a resolver de manera adecuada, como lo hace la comisión académica. Incluso tenemos a nuestra representante, la compañera María Dolores Palacios, que es una educadora de larga trayectoria y que lo hará de la mejor manera, al igual que las otras personas que integran la comisión. De igual manera, el Consejo Universitario también sabrán tomar la mejor decisión. Sin embargo, se está hablando de evaluación formativa y sumativa, y yo creo que sí hace falta ilustrar un poquitito más, porque a lo mejor no todos lo tengan claro, ¿no? Por diferentes motivos, pero tenemos pues quienes nos hemos formado para la docencia, sabemos que la evaluación formativa es esa evaluación cotidiana que nos va a permitir día a día evaluar el aprendizaje que van haciendo nuestros estudiantes para saber si estamos o no alcanzando los logros o los resultados de aprendizaje que hemos planteado en el sílabo, así como si la metodología que estamos utilizando es o no es la pertinente. En tanto que la evaluación sumativa ya va a ser el resultado, ¿no? Ya no hay ahí retroalimentación, es simplemente entregar un producto que será ya una calificación final. En definitiva, hablemos de evaluación formativa o sumativa, de que vamos a tener que asignar calificaciones, notas a nuestros estudiantes. Lo vamos a hacer pues, para que ellos aprueben o no el ciclo. Ahora aquí sí sería también un llamado, y que yo sé que todos estamos con esa predisposición a considerar las diferencias individuales. Incluso a veces a nosotros mismos, a mí ya en varias ocasiones me ha pasado que está muy mal la conexión de internet, y en nuestros estudiantes también están viviendo estas experiencias. Buenas tardes con todos. No sé si me escuchan ahí, estaba en reunión con los profesores, aún no termina la reunión. Me he excusado un poco para poder no participar de la reunión, ya poder salir un poco de ahí, sino ya más bien que puedan, para poder empezar la clase con ustedes. No sé si están todos atentos ya. Estamos 14. Faltan todavía 20 y algo, creo. No sé si es que a lo mejor el tema de cantidad de participantes, de la hora que les puse, quizás no se conecten todos. Me comentan a lo mejor, si a lo mejor entre compañeros ya sabían que todos eran las 6.
Perdón, yo hablando solito y no he estado pendiente del micrófono. Ok, en su WhatsApp envié una página web para que ustedes vean tareas o actividades que pueden ser utilizadas de forma digital para el trabajo de las tareas de funciones ejecutivas. Entonces, no vamos a revisar todas ahora mismo, pero el tema de la unidad principalmente de esta semana, eh, espero yo un poco poder avanzar igual con ustedes, revisando sus actividades prácticas, eh, es elaborar no un programa, una actividad, no sé, igual por favor me comentan si me escuchan, porque esto sí es esencial para justamente, esto es la parte práctica de la materia. ¿Sí me escuchan todos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Verán, en su e-virtual ahora mismo estoy proyectándolo el tema del e-virtual. Sí, ustedes ya tienen cargadas las actividades principales de acá. Ahora mismo en el tema de si ustedes escucharon un poco la zapada, estaba un poco en reunión con los profes y estaban justamente comentando el tema de los aportes que se vayan a hacer. Entiendo yo que Steven Marín, que es el representante, ya les comentará luego. Déjenme ver si está grabando también. ¿Se está grabando? ¿Sí pueden ver el botón de grabar? Sí, sí, sí está grabando. Ya les comentaré un poco el tema de cómo van a ser el sistema de evaluación que todavía está en stand-by hasta que se defina un protocolo establecido por el tema del Consejo Universitario que está hecho cargo de la parte académica. ¿Sí? Bueno, en su virtual ustedes tienen que dice una AP de funciones ejecutivas, tarea de funciones ejecutivas y evaluación de las funciones ejecutivas. Como ustedes saben, ya tuvieron una prueba de lenguaje, pensamiento y creatividad. Entonces también ya está programada la evaluación de las funciones ejecutivas, pero con 2 preguntas de las unidades anteriores. Entonces va a ser 8 preguntas más 2, serían 10 preguntas que tendrían que revisar de los sistemas de las funciones ejecutivas. Esto lo haremos no esta semana, es muy probable que lo hagamos el próximo martes. Martes tenemos clases, ¿no es cierto? El día martes. Sí, martes es, ¿no es cierto? En función de cómo avanzamos con la materia, ¿sí? Les comento la actividad de la tarea que implica hacerla hasta mayo, el 9 de mayo. Entonces tienen 19 días para realizar esta tarea. La tarea es un poco extensa, pero no es extensa porque simplemente les voy a decir, cojan y hagan y nos vemos de aquí en 19 días, sino que la idea es un poco ir revisando con ustedes en estas clases de esta semana, el día martes y el día viernes, las posibles actividades que ustedes vayan a ir desarrollando. Como ustedes se acordarán, cuando hicimos las actividades de atención y de memoria, íbamos revisando en la clase, pero ahora justamente no estamos en clase, pero sí que sí podríamos ir revisando el tema de esta unidad mediante el sistema de distancia. Ok, en el tema entonces ustedes tendrán que hacer esto de aquí. Antes de elaborar esta actividad, igual me van diciendo, por favor, alguna cosa que no esté clara o que si voy más lento, que repita para que ustedes tengan clarísimo el panorama de cuál. ¿Sí? ¿Carla? ¿Sí? ¿No? Oye, No, sí, está bien. ahí está el punto. Ok, listo. Vamos a revisar entonces. Básicamente, ustedes se acordarán que ustedes ya se fueron a trabajar con adultos mayores, se fueron a trabajar con, con niños pequeños en la parte de la integración sensorial, y estoy seguro que hicieron toditos, hicieron Gini, hicieron todos, porque tanto como nosotros hicieron los grupos también de la mañana, entonces ahí sí que debo decir de que esta actividad la cumplieron toditos. Eso, a ver, entonces, ustedes tienen que acordarse de eso, qué pasó entre la planificación y la ejecución.
y de ahí que sí que tendrán que trabajar estas actividades, ¿ya? Básicamente el objetivo final de esta actividad es crear una actividad que podría usar para la estimulación y desarrollo de funciones, desarrollo de las funciones ejecutivas mediante medios digitales. Ustedes ya conocen el Kahoot, hemos visto juegos de la Torre de Hanoi. Hoy día vamos a ver algunos ejemplos adicionales de actividades prácticas que están presentes en páginas web. Vamos a hacer algunos ensayos, igual como hicimos la anterior clase. Para mí, de esta unidad, para mí debe estar bastante claro los componentes principales y secundarios y su influencia dentro del aprendizaje de las nuevas funciones cognitivas. Estas funciones ejecutivas van a determinar qué es lo que, a qué hace referencia el tema de cómo se desarrolla la inteligencia y también cómo se desarrolla el proceso de cognición bajo bajo la función de saber ser independientes, ¿sí? Me permito comentarles esto porque justamente cuando yo trabajaba con pacientes, la primera condición principal de todo psicólogo es dejar que el paciente pueda ser independiente. Ser independiente en sí significa no de que no, yo ya puedo hacer cosas solo y nos vemos y no me molesta, sino independiente en función de que qué tantas tareas puedo yo hacer solas a partir de lo que me ha sido encomendado. Entonces, básicamente es eso, lo que vamos a trabajar en funciones ejecutivas, pero como ya vimos juegos, la idea es que ustedes puedan crear un juego, rediseñar un juego, replantear un juego, pero no necesariamente puede ser un juego, puede ser una actividad para adultos, para la población que ustedes deseen, y explicar básicamente cómo será. Esta tabla, creo que ya el 98% de las personas que están aquí la conocen. El nombre de la actividad, área de énfasis. Voy a poner de todos los componentes. Los componentes primarios son los que se van a trabajar en esta, es fluencia y actualización. ¿Conocen la taxonomía de Bloom todos? No, no, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No conocen la taxonomía de Bloom. Me han fallado. Sí les enseñé. Ya. Los formularios, a ver, la taxonomía de Bloom es la reunión el conjunto. Si ustedes googlean, ustedes se dan cuenta, ahorita estoy googleando. Y los niveles, a ver, partamos por esto, inclusive si es que no recuerdan, es un buen momento para aprender, no hay problema. La taxonomía de Bloom es un planteamiento que lo hace, bueno, en este caso Bloom, para determinar los niveles de profundización de determinadas actividades en el aprendizaje. Si bien nosotros vamos a ser psicólogos, la taxonomía de Bloom me orienta a mí a saber hasta qué nivel de intervención yo voy a generar en mi proceso psicológico. Voy a plantearlo de un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, y aquí se acordarán que sí les dije y me comentarán si es que estoy equivocado o no. Cuando hablábamos de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, si es que yo digo que mi paciente va a crear una nueva aplicación, va a crear una nueva situación, quizás yo debo decirle que mi paciente ya sabe entender estos procesos de forma anterior, ¿sí? Si yo quiero decir que simplemente les voy a decir otra tarea como la curva de Ebbinghaus, que entiendo yo que sí realizaron y si es que no me comentan, le digo 10 palabras y me tiene que recordar las 10 palabras. Entonces, aquí será obviamente solo recordar, reconocer, declarar, reproducir, resumir, seleccionar. Entonces, básicamente va por ahí, ¿no? El tema de la recordar. Pero si es que voy a un nivel más amplio, significa que yo estoy analizando un nivel de profundidad más fuerte. Estos niveles significan que yo voy a profundizar un poco más allá de lo que
mi paciente va a trabajar. Mi beneficiario, digamos, va a trabajar. ¿Hasta ahí lo tienen claro, tal vez? ¿Qué es la taxonomía de Bloom? ¿Sí? En los ámbitos cognitivos. ¿Cuáles son los ámbitos cognitivos? Nivel de complejidad bajo significa que los verbos asociados a conocimiento van a tener otra orientación que a los de comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Es decir, que para nuestros objetivos que vayamos a seleccionar, vamos a desarrollar en función de verbos con relación de conocimiento. Si ustedes analizan taxonomía de Bloom aquí en Google, vamos a ver, déjame revisar cualquiera de estas tablas. Me van consultando cualquier situación que tengan como dudas, ¿de acuerdo? Vamos a este de aquí. ¿Sí? Significa de que yo a los primeros, si ustedes se dan cuenta, la pirámide que les presenté hace un ratito, que es igual a esta de acá, a los primeros de recordar, el paciente o mi beneficiario tiene solo un nivel fácil de aplicación de funciones ejecutivas. Luego va a un nivel más difícil, más difícil, más difícil, más difícil, como ustedes pudieron ver, y ya salía prestando un botón. Entonces, ¿para qué les estoy diciendo un poco esto? Porque cuando ustedes vayan a generar una tarea, tienen que plantear en funciones de qué nivel de profundidad quieren ustedes involucrar a su beneficiario que va a hacer la actividad. Por ejemplo, ustedes tienen ahí, yo voy a decir que el niño recuerde el orden de las figuras. ¿Sí? Significa que estoy hablando de cualquiera de estos de aquí. Entonces, para recordar, debe hacer internamente la actividad de reconocer, identificar, recuperar o enlistar, ¿no es cierto? Entonces, implica solo un esfuerzo mínimo de trabajo. No hay problema si sus objetivos dentro de su actividad son sencillos, no pasa nada. Solo quiero que tengan claro el panorama hasta dónde pueden llegar con los verbos en sus planteamientos y que obviamente no me pongan algo que el niño tiene que crear el escenario de Minecraft sin haber hecho nada anteriormente, sin haber antes nada de forma procesada. No sé si me hago entender para qué es la taxonomía de Bloom. Profe, o sea, tenemos que, en base a los verbos de la taxonomía de Bloom, de los cuantos objetivos, de los 6 objetivos, hay que crear una actividad por ver, o sea, por categoría, o es independientemente la actividad de cualquiera de esas categorías. No, a ver, verán. El tema de la taxonomía de Bloom, este es un plus que les quiero dar en función de que estos contenidos de taxonomía de Bloom son facilitos, pero por lo general no les dan hasta que vean psicología educativa y planificación. Entonces, esa es una de las dificultades principales de que no les dan taxonomía. Pero para que ustedes se orienten de qué puede hacer un niño, o qué puede hacer un adulto, o qué puede hacer alguien, sí que pongo que cuando vayan a elaborar su objetivo tiene que terminar en y que tiene que ir orientado en función de cualquiera de las plataformas que están aquí. Es decir, puede ir en cualquiera de los niveles, pero sí que recuerden que por ejemplo, ustedes dicen, el niño va a diseñar. Ok, vamos a ver en qué nivel está diseñar. Veamos, por ejemplo, diseñar. Sí, creo que estaba por aquí. Ahí está en síntesis. Síntesis, ¿sí? Si es que hablamos que está aquí en diseñar, significa que el niño tiene que haber activado estos procesos internos para generar un diseño, ¿sí? Si es que digo que tenga que resolver un dibujo, entonces quizás se va a orientar de otra forma. Entonces, sí que tienen que un poco ir orientados a contestar estos elementos de que van a ir por niveles de profundidad. Estos niveles de profundidad a ustedes sobre todo les va a ayudar a orientarse, a saber hasta qué nivel ustedes pueden trabajar con un niño. Si es que el niño está, por decirlo así en palabras un poco o bastante sencillas, el niño es bien bajito, o sea, tiene las funciones ejecutivas bastante frágiles. No digo que vayamos a trabajar nada de evaluación ni de intervención, pero sí les anticipo en el tema de actividades, de cuando tengan niños que quizás requieran mayor atención por parte de ustedes,
Sí que requerirán, digamos, este proceso de mayor nivel de intervención e implicación, ¿sí? Entonces, yo para empezar a trabajar voy a ir subiendo de niveles para que ustedes puedan un poco ir trabajando, ¿sí? Me hago entender cómo funcionan los verbos de la taxonomía de Bloom, cómo les puede orientar la taxonomía para que ustedes puedan hacer la tarea. Profe, puede ir desde lo más básico, desde conocimiento, hasta lo más difícil, que sería evaluación, ¿verdad? Bien. ¿Mande? Sí, sí. Por niveles básicos, pues voy partiendo de lo más básico y voy a lo más complejo, voy sumando lo más fuerte. Ustedes necesitan hacer 6 verbos, necesitan hacer 6 objetivos. Pueden hacer 1 o 2, no hay problema. Pueden ser del nivel que ustedes deseen, pero sí que tienen que saber a cuál de los niveles van a llegar con cada uno de los objetivos. Perdón, con cada una de sus actividades. ¿Sí? O sea, yo el más... Profe, yo tengo una duda. Melanie, claro. Cuando hablábamos de llegar a diseñar algo, primero teníamos que haber pasado Los otros niveles, sí. No les... aplicación y análisis para llegar a síntesis en donde se encontraba diseñar. Sí. Claro, o sea, si es que yo le pido a mí que diseñe algo, entonces significa que yo le estoy pidiendo que ya haga todos estos procesos anteriores mentalmente. Entonces el niño que tenga funciones ejecutivas buenas, pues va a pasar por estos niveles, ¿no? Y llegará capaz de diseñar. Por ejemplo, digo, diseñe la catedral de Cuenca con bloques de Lego. Entonces significa que va a diseñar partiendo de esto de acá. Ahora, si es que hablo del verbo diseñar, quizás la catedral no sería replicar. Entonces, veamos si es que replicar. O dibujar, ¿no? Entonces ahí aplicas, dibuje la catedral quizás. Entonces eso va a ir un poco diferenciado. ¿Sí? Me hago entender para que no se pierdan con el tema de verbos. Yo quiero que desde los primeros ciclos ya empiecen a trabajar el tema de planificaciones y que puedan entender sobre todo el tema de hasta qué nivel puedo alcanzar con mis pacientes o beneficiarios o usuarios, como se les denomina, para no... Porque a veces el término paciente se usa cuando piensan de algo, pero el paciente ahora mismo no necesariamente debe padecer, sino que quizás está orientado a más bien un trabajo interno de atención básica, de apoyo psicológico, de educativo, cosas así. Entonces, no necesariamente es un paciente. A ver, entonces el tema de los verbos va un poco orientado a esto. O sea, lo que quiero darles es más que nada ayudas para que ustedes sepan a qué nivel van a alcanzar con sus actividades que vayan a desarrollar. Entonces, Melanie, no sé si le aclaré la duda. Sí, profe, gracias. Buen provecho. Gracias. A ver, preguntas adicionales. Está merendando. Oiga, profe, ahí dice por medios digitales, o sea, ¿cómo es eso? Tenemos que construir alguna, no entiendo, ¿cómo medios digitales? Yo he puesto medios digitales porque la actividad que ustedes vayan a elaborar, a crear la actividad, es decir, inclusive yo estoy elevándome a este nivel de acá con ustedes, porque con ustedes ya vamos a ir haciendo síntesis de aplicación, comprensión y conocimiento. Si es que yo les exijo solo conocimiento de cuáles son los procesos, hagamos inclusive, como digo, el ensayo con ustedes mismos. Yo les voy a decir que se acuerden solo de los componentes primarios y los secundarios y memoricen. Llegan a conocimiento, pero nunca llegaron a profundizar. Entonces, cuando hicimos el juego de la aplicación de la torre y de todo lo demás, del juego del otro que se llama Puralax, y ahí estaban en proceso de aplicación. Cuando yo les iba a preguntar, ustedes estaban en proceso de análisis. Y síntesis, cuando llegaban a la definición correcta y el cerebro les decía, ¡poh! Se acordaron y ya saben de qué proceso estoy internamente hablando. Ahora, como ya vimos el tema de creatividad, de los test y también ir un poco asociado con el tema de la activación cerebral para funciones ejecutivas, es de que ustedes ya tienen que crear. Van a valorar todo lo anterior para crear una actividad. Hablo de medios digitales. Yo puedo hacer de una manera sencilla un video en YouTube. No sé,
Si ustedes, a los que no han estado en clases conmigo, han visto las actividades de juegos mentales, esos videos que les dice esta actividad y ahora piensa la opción. Entonces va resolviendo paso por paso y le pone un video en YouTube. Puede ser una actividad así. La otra, el enlace que les compartí, que está, dice Biblioteca de Experimentos, por ejemplo, crean ustedes una actividad de tarea Go, no Go, ya me salió 10 minutos y luego nos conectamos de nuevo, entonces para medir impulsividad, por ejemplo. Entonces ustedes pueden ir verificando qué actividades pueden. Si ustedes quieren crear una actividad, un juego mental, también pueden hacerlo. Hay una plataforma que está disponible a través de estas actividades, de este enlace de aquí, que es Codable, EducaPlay o estas de acá. Como ustedes deseen, si quieren hacer video, quieren grabar lo que hacen del video, quieren entrevistar a otra persona mientras hacen el video, no hay ningún problema. ¿Sí? Por eso es que hablo de una actividad de medios digitales, porque si ahora les dijera, creen una actividad para trabajar con bloques, con rompecabezas, con tarjetas ahora mismo, pero no podemos aplicar, sino la intencionalidad de hacer actividades digitales está orientada a que podamos llegar más allá. Y si es que a lo mejor nuestra actividad creada puede ayudar a alguien de alguna escuela o algún profesor que esté buscando actividades para trabajar con sus niños, pues va a ser mucho más significativo porque estamos aportando en algo de lo que estamos aprendiendo. Y lo que más quiero es justamente que ustedes vayan aprendiendo los procesos, porque básicamente pues si les guarden, memoricen, pero si no conocen, en la siguiente unidad, cuando hablemos de inteligencia, se van a perder de nuevo. Porque para hablar de inteligencia y de los componentes los multicomponentes, multipilares de Owen de la inteligencia, pues sí que necesitan entender clarito el panorama, tener clarito el panorama de las funciones ejecutivas. Porque si no, se van a quedar tal vez en memorizar esto va con esto y esto va con esto, pero no profundizarán como proceso mental interno. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen preguntas? Profe, una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. En cuanto a esto de lo que nos explicó de la taxonomía de Bloom, por ejemplo, en el cuadrito que nos puso ahí en la plataforma, donde dice taxonomía de Bloom, nosotros debemos de especificar, por ejemplo, la actividad que vamos a hacer para la persona, por ejemplo, qué sé yo, no sé, analizar, así, se pone escribiendo eso, ¿sí o qué? Pero no es que ustedes, sino que el objetivo, que por ejemplo, el objetivo va a ser diferenciar letras, letras X dentro de un grupo de letras 10. O sea, el objetivo de su actividad, no el objetivo suyo con la persona. El objetivo de la actividad con la persona, más bien. ¿Sí? O sea, no sé si me hago entender. O sea, el objetivo principal de la actividad. Cuando ustedes diseñaron, ¿se acuerdan las actividades? Ustedes se acordarán de esta tabla. Por eso les digo, sí, les hablé de la taxonomía y me parece un poco raro, pero no hay problema, les repetimos. Revisaron justamente hasta dónde alcanzar con su paciente, que en este caso eran adultos, con sus adultos mayores, que en este caso aplicaron ya como tal, y las cajas sensoriales con los niños. Entonces, tenía objetivos principales, es decir, que el niño diferencie, que el niño utilice tal cosa, entonces iba por ahí, ¿no? ¿Sí está claro? Profe, yo tengo una consulta. Por ejemplo, cuando diseñemos el juego, ¿pueden ser parecidos a los que hicimos con los adultos mayores, como de emparejar, de buscar similares, cosas así? Sí, pero la idea es que ustedes vayan a crear. Ahora, por eso digo, estos 2 días, esta semana vamos a revisar actividades prácticas. Vamos a ir viendo juegos, actividades prácticas. Y si en caso si es que es necesario, vamos a ir revisando ya lo que ustedes estén desarrollando. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a entrar a este enlace, por ejemplo, EducaPlay. Vamos a revisar, por ejemplo, y aquí juego una plataforma para que ustedes creen su juego. ¿Sí? Crea actividades y juega y aprende. ¿Sí? Entonces ustedes inician sesión y crean las actividades. Ejemplos de actividades hay en esta página SciToolKit, que son actividades experimentales. ¿Sí? Entonces más o menos va por ahí. ¿Está claro el tema de las funciones ejecutivas, perdón, de la actividad? Para un poco ir avanzando poquito a poquito. ¿Preguntas? Profe,
Esa de que dice que hay que hacer un... Ay, no me acuerdo cómo estaba. Hacer una anotación, creo que decía, acerca de la planificación y ejecución. Aquí, bueno, aquí dice objetivo, esta es la tablita. Tiempo estimado, 5 minutos, lo que ustedes crean que vaya a durar. El modo de la actividad en sesión virtual grabada o sesión en vivo o ambas o el juego virtual. Entonces, le es crear la actividad. Materiales, ustedes dirán los que utilizaría, los elaborados, o sea, por ejemplo, materiales, una hoja de papel del niño. Por ejemplo, entonces, esta actividad ustedes recomiendan para el profesor para que luego utilice en su clase, por ejemplo. ¿Sí? La réplica, lo que sí es decirles cuál es la forma de que otra puede usar su estrategia. Que el profesor vea su video y aplique, o que el profesor simplemente abra la aplicación, o que el profesor ponga su video a reproducir a los niños o a las otras personas o cosas así. Y obviamente la modalidad del juego que explique la actividad paso a paso en qué consiste. ¿Sí? ¿Está claro? La modalidad de juego, como dijo el profe, que era, ¿cómo hay que ponerle? El paso a paso del juego. O sea, cómo se ejecuta el juego. Paso 1, ¿qué debe hacer la persona? Paso 2, ¿qué debe hacer el niño o la persona que ustedes tengan? Por ejemplo, estos son de lectura. ¿Sí? En función del tiempo ya les iré integrando si es que desean en un proyecto de lectura que estamos haciendo ahora. Están participando 4 chicos de cuarto ciclo y 3 de segundo ciclo. Entonces ahora mismo están trabajando en estas actividades, pero solo para la lectura. Se le presentarán 5 oraciones. Se le pedirá al niño que infiera el concepto de la palabra recitada a partir del contexto de la oración. Este es un ejemplo bastante sencillo, como pueden ver, pero no dice mucho. Entonces voy a abrir el documento que estaba aquí, cuaderno, ¿cómo estaba? Profesor, estaba manual profesor, ¿ya? Entonces este es, por ejemplo, el tema de trabajo con otras actividades, ¿sí? El profesor debe presentar al escolar una hoja de libro de escritura justificada. Debe solicitar al escolar el nombre únicamente de la letra de cada línea. Debe solicitar al escolar que nombre únicamente la última letra de cada línea del texto. Este es un ejemplo de actividades para movimientos acádicos. De preferencia deberá darles espacios de descanso de al menos 10 segundos por cada párrafo. Es un ejemplo de actividad de movimientos acádicos. Sí, ustedes tendrán que un poco ir orientando para funciones ejecutivas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Está claro esta parte? Si no, vuelvo a repetir. ¿Está claro? La parte de arriba, profe, que decía de planificar y de ejecución, no sé qué, eso no lo entendí. Arriba. Antes de elaborar esta actividad, eso, recuerdo eso. Donde dice, en una hoja de su cuaderno, analiza las fortalezas, debilidades, flexibilidad que le toca considerar planificación y ejecución. O sea, se puede hacemos ahí en una hoja, luego la escaneamos y subimos, ¿o cómo? No, esto de aquí ustedes hagan internamente, esto no tienen que enviar. Pero yo lo recomiendo, acuérdense que ustedes tienen un proceso de creatividad. Como van a crear algo, a partir de no algo nuevo, va a ser algo nuevo, pero no necesariamente que va a ser de la nada, sino que ustedes como ya tienen cierta experiencia en la elaboración de actividades, partan de eso, parto de un piso. Y de ahí imagínense qué va a pasar y qué es lo que ha sucedido anteriormente y cómo esa experiencia puede servirles a ustedes para crecer, para que su actividad tenga mayor peso. Voy a cerrar la sesión y abrimos de nuevo porque se va a cerrar ahorita de nuevo, ¿ya? Ya.